Comenzamos entonces. Números del 13 al 18. Eh, Prácticamente estaríamos ya cubriendo la mitad del libro, que son 36 capítulos. Y aquí en esta etapa lo que vamos a ver es la rebelión, esta rebelión continua que ya vimos el lunes pasado cómo se fue dando desde que salieron de Egipto, pero se fue incrementando a pesar de que veían los milagros de Dios. Pero también va a haber otro elemento que es la confirmación del sacerdocio de Aarón y de sus hijos, de la manera en como Dios va a legitimar que él fue quien llamó a Aarón, no fue Moisés. Es probable que aquí muchos en el pueblo confundieron, quizás pensaron que era un acto, como le llamamos actualmente, de nepotismo, el que Moisés haya puesto a su hermano Aarón de sacerdote y así los dos hermanos tenían el control, o por un Moisés la parte civil y Aarón la parte religiosa, pero no fue así. Moisés ni quería estar donde estaba, y el que dijo a Moisés que pusiera a Aarón fue Dios. Jamás fue Moisés quien ni sugirió ni estableció esto. Y esto es lo que va a legitimar esta parte. Recordamos que estamos justamente en nuestra tercera etapa. El Israel se empieza a mover rumbo a la tierra prometida. Entonces ya salió de Sinaí por fin, están en el desierto, pero es aquí donde el desierto va a significar dos cosas. En términos buenos, purificación. En términos malos, juicio. El desierto va a crecer en la mente, en la ideología de todo el pueblo, en, en el recuerdo, en la memoria, como este momento entre la salida y la llegada que Dios usa para purificar, para santificar, pero también usa para hacer juicio, para la palabra purificar en el término negativo vendría a ser para quitar lo impuro, para eliminar lo que no es. Pablo va a utilizar la frase en el Nuevo Testamento diciendo, así como el oro requiere pasarse por fuego para que lo que no es oro quede eliminado y solo pase lo que verdaderamente es oro, dice. Así como creyentes tenemos que pasar por este desierto, todos, y como pueblo y como personas, porque es necesario que lo que es oro puro sea probado, pero lo que está en nosotros que no es oro puro, que sea eliminado. Es necesario. Y eso es de lo que nos va a hablar Números. En dos aspectos, tanto en la parte individual o familiar, lo que es lo privado, como en la parte comunitaria o en el terreno de todo el pueblo, ¿no? Siempre estos dos elementos son usados en la Biblia, lo privado y lo comunitario. Ya llevamos cuatro momentos de que Dios va revelando su pacto, y recordamos, es un solo pacto, no muchos pactos, es un solo pacto, y Dios va revelando poco a poco todos los elementos de este pacto. Ya hablamos en Adán, hace referencia a toda la humanidad, con Noé hace referencia a toda la creación, con Abraham hace referencia a un hombre, a una familia, y con Moisés a un pueblo. Es decir, Dios quiere un reino de reyes y sacerdotes, así lo reveló, un pueblo santo para él, una familia para él, de hombres de fe, así como Abraham, en armonía con toda la creación para formar una nueva humanidad. Eso sería, digamos, una recopilación de todos los elementos que hasta ahorita tenemos del pacto. Un pueblo, una familia, eh, eh, hombres o personas de fe como Abraham, armonizados con la nueva creación y con esta nueva humanidad que Dios ha creado en Cristo. Cristo como nuevo Adán, que de él surge una nueva humanidad. Falta solo un elemento para completar todo lo que es
el pacto en el Antiguo Testamento y de esa manera llegar a la culminación o cumplimiento total del pacto en Cristo cuando Él habla, este es el nuevo pacto. El nuevo pacto no elimina el anterior, sino cumple todo lo que se reveló anteriormente. No, no quita, sino le da cumplimiento total, final y definitivo a lo que los anteriores pactos anunciaron. Entonces, eso es lo que estamos, esa es la secuencia que estamos siguiendo en nuestra lectura de la Biblia, no una mera lectura histórica y ya, sino estamos viendo esa conexión entre el pacto de Dios y la narración. En el capítulo 13 vemos la misión de estos dos espías y nos narra el capítulo que se escoge uno de cada tribu. Recuerden que eran 13 tribus, pero la tribu de Leví no cuenta porque fue escogida para el sacerdocio, de tal manera que quedaron las otras 12 tribus. ¿Por qué son 13 tribus si nada más eran 12 hijos de Israel? Recordemos que José no entra como tribu, sino sus dos hijos, Efraín y Manasés, vienen a ocupar un lugar dentro de los hijos de Jacob. Y es por esto que sale uno, que es José, y entran dos, Manasés y Efraín, por eso es que llegan a 13. Pero realmente, al poner Dios a Leví en el sacerdocio, pues finalmente alrededor del tabernáculo hay 12 tribus. Se pide a un representante, a un líder de cada tribu que va a ir como espía a una comisión especial de 12 personas que van a ir a indagar, a reconocer la tierra de Canaán. Están a la entrada, están en la parte sur de la tierra prometida y van a indagar para reconocer. Es interesante la forma en que Dios, por medio de Moisés, les da la instrucción porque cualquiera podría pensar que es como, ¿qué acaso Dios no sabe cómo está toda esa tierra? Recordemos una vez más, esta instrucción de Dios es importante no porque Dios no sepa, sino porque Dios eh, busca una respuesta siempre del ser humano cuando Él revela algo. Y en este caso no es como Dios lo ve. Dios quería saber cómo lo estaban viendo ellos, si ya estaban preparados para recibir en herencia esa tierra. El criterio clave para recibir la herencia era la fe, como se lo reveló Dios a Abraham cuando le mostró toda esa tierra, cuando lo subió a un monte y le dijo que sería para bendición de todas las naciones. Dice lo que ves al norte, lo que ves al sur y demás, y le mostró esa tierra precisamente, pero el criterio con Abraham precisamente fue la fe. Por la fe Abraham creyó en esa promesa. En este caso era una prueba de fe para los 12 espías. No era solamente una misión de reconocimiento como tal, era una prueba de fe de ver, al observar ellos directamente cómo estaba la situación, cuál iba a ser su reacción y ellos se asombran de lo que encuentran, ven gente muy alta que incluso cuando hacen la narración hasta exageran y dicen parecíamos como langostas. Aquí es un poco exagerada su narración, precisamente da a entender su poca fe o nula fe, el cómo ven al enemigo cuando no han entendido o no han asumido la promesa que Dios les dijo de que Él les iba a entregar esa tierra. Y no recordaban ya lo que Dios había hecho con el grande faraón y con su gran ejército, y entonces aquí se acobardan, excepto dos. Josué, del que hemos estado mencionando, Josué antiguamente llamado Oseas, hijo de Nun, y Caleb. Eh, Vienen a ser ellos dos los únicos dos que salieron adultos de Egipto y entraron a la tierra prometida. Ellos dos son los únicos que salieron adultos. ¿Por qué? Porque varios niños que salieron de Egipto, menores de 20 años, pues sí entraron a la tierra prometida. Pero de lo que va a hablar aquí el texto es de los mayores de 20 años.
los únicos dos mayores de 20 años que lograron entrar y que conocieron tanto el antes en Egipto como el después en Canaán fueron precisamente Josué y Caleb. ¿Cuál fue el criterio? La fe. Una vez más, ellos sí creyeron en que si Dios iba con ellos, ellos iban a poder conquistar esa tierra. Estamos notando aquí otro nuevo elemento. Eh, el, los espías tienen que reconocer la tierra porque ya no va a ser igual que como Egipto, donde Dios peleó completamente todo y ellos solamente esperaron a ser liberados. Está habiendo un cambio en la manera en cómo Dios va a actuar con su pueblo. Ahora, Dios va a seguir actuando, pero ahora el pueblo también requiere de hacer una parte de este trabajo confiando en que Dios está con ellos. Muy diferente a lo que sucedió en Egipto, en donde ellos solamente se encerraron en sus casas y Dios era el que estaba peleando su batalla. Con esto da a entender la Biblia ya desde antes del Nuevo Testamento, que es muy diferente la redención o la justificación. Cuando hemos creído en Cristo no necesitamos hacer nada, Cristo hace todo, pero una vez salidos de la esclavitud del pecado, se requiere de que la obra del Espíritu del creyente hace que el creyente tenga que hacer algo. Ya no es solamente Dios obrando, sino es Dios obrando en el creyente para que el creyente luche y se ponga la armadura y haga la tarea que le corresponde. No es lo mismo, son dos panoramas diferentes, son dos situaciones diferentes. La primera es para ser salvo, la segunda es para santificación. Entonces, ¿cuándo actúa el hombre? Cuando ya fue salvo. Cuando el hombre no es por obras ni debe hacer nada para ser salvo antes de salir de Egipto. Entonces, esto que quede muy claro, estos dos procesos: justificación, Dios hace todo, el hombre no hace nada, Dios hizo todo en Cristo. Santificación, el Espíritu obra en el hombre para que el hombre en correspondencia actúe y pelee las luchas que debe de pelear para conquistar lo que Dios lo está llamando a conquistar. Entonces, ellos están a una línea de entrar a la tierra de Canaán, digamos. 40 días dura la inspección, un poco más de un mes. Traen un racimo de uvas, dice el texto, tan grande que lo tuvieron que cargar con un palo. Así era la fertilidad de esta tierra que Dios les había prometido. Estaba ya esta tierra, eh, pues obviamente habían habitantes, estaba toda habitada, y ellos se encuentran que muchos de los que habían ahí eran hijos de Anak, conocidos en la época como gigantes, es decir, personas de una estatura muy superior a la promedio, que un ejército de este tipo, pues obviamente podía amedrentar a cualquiera. Era justamente esa la prueba de fe. Era la lucha entre fe contra gigantes. ¿Quién estaba mejor ubicado? El gigante hacía huir tu fe o tu fe hacía huir al gigante. Ahí estaba la gran prueba. Eh, Cuando ellos regresan, dan el informe. 10 hombres, aquí está la prueba de que no siempre la mayoría tiene razón. La democracia, dijera un pensador por ahí o un hombre reconocido, es la menos mal o la menos grave de las formas de gobierno, pero no es la mejor. Pero no siempre la mayoría tiene razón. Aquí está la clave. 10 hombres dijeron: la tierra se traga a sus moradores, vimos gigantes, éramos como langostas. O sea, esta declaración, esta percepción sin fe, hace que el pueblo se asuste y tema. Aquí el peligro es que estos hombres eran dirigentes, fueron escogidos como líderes de cada tribu,
Y al traer este informe, contagian a todas las demás tribus de esta información. Son dos nada más, o sea, una minoría, muy minoría, dos hombres, Josué y Caleb. Vean la frase que utilizan ellos. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra, no los temáis. Ellos no están pensando en su propia fuerza, ni están pensando en su gran valentía, o no están pensando en su capacidad militar. La frase es contundente. Si Jehová está con nosotros, pues la tierra va a ser de nosotros. Entonces, ellos colocan totalmente su fe en la acción que Dios va a hacer a través de ellos y desafortunadamente para todo el pueblo, pues la rebelión se agranda porque todo el pueblo empieza a murmurar y irse en contra de Moisés, de a qué nos habías traído, nos hubiera dejado en Egipto la cantaleta de siempre, ¿no? Nos hubiéramos quedado allá donde estábamos y a qué nos trajiste a morir y demás. Y a raíz de esta gran rebelión, ya no solamente es la rebelión de 10 hombres, sino de la mayoría del pueblo empieza a rebelarse y a asustarse y a seguir esta idea que le contagiaron los 10 espías. Entonces Dios emite un castigo ahí directamente. Le dice, por cada día que estos hombres estuvieron reconociendo la tierra, ustedes estarán vagando en el desierto. Como fueron 40 días, ahí está la sentencia de Dios, 40 años vagarán en el desierto. Es interesante porque a pesar de que hay sentencia, también hay misericordia. Dios no les dice, como no confiaron en mí, ahorita los voy a destruir, sino solo les dice, no entrarán ustedes. El argumento que estos hombres usaron es, van a destruir a nuestras mujeres y a nuestros niños porque son muy grandes y demás. Y Dios les dice, pues precisamente sus niños son los únicos que van a entrar, pero ustedes no. Los mayores de 20 años y no murieron en ese momento instantáneamente, sino que Dios da la sentencia de que ningún mayor de 20 años que salió de Egipto entrará a la tierra prometida por ese acto de rebeldía comunitaria. Ya la rebelión ahora es, digamos, organizada por los líderes y todo el pueblo contagiado. Solo a Josué y a Caleb se le promete entrar a la tierra prometida. Aún así, estos 10 hombres siguen cuestionando esta actitud de Josué y Caleb, y entonces Dios, de manera directa, por ser los responsables directos, hace que mueran por una plaga. Estos 10 hombres mueren ahí inmediatamente, se asustan los demás y dicen, no, entonces sí, si Dios va a estar con nosotros, entonces sí, vamos y vamos a pelear contra ellos. Y sin que Dios les dijera nada, agarraron sus armas y se fueron a pelear contra ellos y obviamente fueron derrotados. Es decir, aquí el punto que ya se está percibiendo en la lectura es, no se trata de solamente el qué dijo Dios, sino cuándo lo dijo Dios. Eh, Cuando lo dijo Dios al principio, ellos dijeron que no, después Dios le dice que ya no y ahora ellos dicen que sí. Pareciera ser que se volvieron obedientes de un momento a otro, porque ahora sí quieren ir, pero curiosamente quieren ir cuando Dios dijo que ya no. Entonces aquí lo que se está probando, ¿cómo se prueba la fe? ¿Cómo prueba Dios la fe de un hombre y de un pueblo? Va a depender de su obediencia a su palabra. Tiene que estar muy atento el ser humano a lo que Dios dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, quién tiene que hacerlo, porque cualquier variación de lo que Él dice en su palabra, recordemos, su palabra es orden, ya lo vimos en Génesis, y si hay orden, hay vida. Contrario a su palabra,
es caos. Y si hay caos, hay muerte. Es decir, la palabra de Dios no es una mera instrucción de un dictador o de un tirano. La palabra de Dios implica que obedecerla hay orden en la creación y hay vida. Entonces, desobedecerla, cada que desobedecemos la palabra de Dios, generamos caos en la creación. Es como incrementamos el virus de la creación. No curamos la enfermedad, sino incrementamos la enfermedad, pero además generamos que la muerte sea más rápida. Entonces, si hay que ver el pecado en estos términos, no solamente en esta idea de pórtate bien y no te portes bien, que no es por ahí como la Biblia entiende el pecado. El pecado, en la Biblia ve el pecado como el caos, el irse en contra de lo que Dios dijo. Eso lo vemos desde Génesis 1, cuando Dios dijo y era bueno. Entonces, si Dios no lo dice, no es bueno. Cuando Dios dijo y hay vida, entonces si Dios dice algo bien, eso es bendecir, hay vida. Pero si Dios declara maldición sobre algo, eso es muerte. Entonces, la fe se prueba en la obediencia, no solamente en la emoción, o no solamente en el canto, o no solamente en la ida al templo, o no solamente. La fe se prueba en la obediencia, y la obediencia y la fe mejor probada es la obediencia que pasa por el desierto. Es decir, en esos momentos críticos de la existencia en donde hay que probar realmente si creemos en todo lo que Dios dice, a pesar de que las circunstancias a nuestro alrededor parecen totalmente adversas. Esa es la prueba de la fe, ahí donde la fe se purifica como oro, y todo lo que no es oro se va desechando. Entonces, eh, estos hombres, cuando Dios dice sí, ellos dicen no, cuando Dios dice no, ellos dicen sí, todo indica que están en una actitud interna de su corazón en rebeldía contra Dios. No hay una actitud obediente de fe en Dios, sino más bien es, como vamos a ver más adelante, están con la mano alzada, dice la Biblia, están con la mano, con el puño levantado contra lo que tú me digas, yo hago exactamente lo contrario. Eh, el capítulo 15 pareciera que está ahí en medio, suspendiendo la narración, o como insertado y corta el relato, pero precisamente el capítulo 15 nos va a regresar esta esperanza de, después de haber dado esta sentencia, Dios, de que iban a estar 40 años en el desierto, después de haber ejecutado en su juicio santo a estos que no solamente fueron incrédulos a su palabra, sino que contagiaron a todo el pueblo. Ahora Dios les va a dar una regla, regresándole la esperanza. Es decir, la frase del capítulo inicia diciendo, cuando entren a la tierra, es decir, Dios les está asegurando que van a entrar a la tierra. Y cuando entren a la tierra, van a preparar esto en las ofrendas. Y ya en Levítico, Dios dijo qué tipo de ofrenda, quién debe hacerla, cuándo debe hacerla, que si es por gratitud, que si es por la paz, que si es por el pecado, que si es por la culpa. Todo esto ya fue definido en Levítico. Aquí en Número se le va a dar un elemento nuevo a esas ofrendas. Y Dios le dice que cada que presenten una ofrenda de sacrificio, es decir, un animal, una ofrenda de sangre, tienen que anexar una ofrenda vegetal. Y Dios les va a estipular en este capítulo si es un cordero, si es un carnero o si es un becerro, es decir, en un orden de menor a mayor, cuánto debe hacer, cuánto debe de agregarse de harina, que es vegetal, de aceite, que también es vegetal porque es de olivo, y de vino, que también es no es vegetal, pero es de la fruta, es de la uva. Es decir, eh, añadido al sacrificio sangriento de los animales, viene esta ofrenda que no es sangrienta. Y Dios va a indicarles que eso lo van a hacer
cuando entren a la tierra. ¿Por qué? Porque están en pleno desierto. En el desierto solamente pueden ofrecer los animales que llevan ahí, que ya recordemos el lunes pasado, cada jefe de tribu entregó cierta cantidad de animales a los levitas para los sacrificios y demás, pero no pueden añadir nada vegetal porque todavía no son un pueblo sedentario, agricultor, sino son nómadas en el desierto, pero Dios ya les está avisando que eso va a suceder y que cuando suceda, cómo van a completar esa ofrenda que ya están llevando a cabo. Entonces, aquí vemos este nuevo elemento en donde Dios les promete que van a entrar a la tierra y que van a cultivar y que la ofrenda va, que para el sacrificio van a agregar estos elementos para la ofrenda que es harina, o sea, trigo, harina de trigo, aceite de viene de las olivas y el vino que viene de las uvas. Con esto ya está dando a entender Dios esta doble intención que hay en el tabernáculo. Recuerdan que el tabernáculo en la parte de afuera estaba todo lo sangriento, que era donde se sacrificaban los animales por la culpa, por el pecado, pero en la parte de adentro no hay nada sangriento, está el candelero que está con aceite justamente de oliva, está el pan que está precisamente con harina de trigo y está el vino y está el incienso, todo lo que está dentro es vegetal. Entonces ya da a entender Dios esta doble adoración, digamos, en donde está la parte de la redención, que es, que es sangrienta, con la parte de la santificación, que es el vegetal. Muy apuntando bastante a lo que es la vida del creyente. Nosotros hoy no ofrecemos nada sangriento porque ya fue cumplido todo en la muerte de Cristo. Él es nuestra redención y solo añadimos lo que se podría decir la ofrenda vegetal, que en este caso es el incienso, que son las oraciones, o ya después iremos viendo lo que significa cada una, pero es importante para el crecimiento cuando ya estamos redimidos, que además de lo que ya Cristo hizo, nosotros también ofrendamos al Señor como no para completar la ofrenda y el sacrificio, que esas fueron completas de sí mismo, sino para agradecer, por eso es una ofrenda, para agradecer lo que significó ese sacrificio. Números 15 reafirma Levítico 4 y 5, pero lo proyecta al futuro. Le dice cuando entréis en la tierra, pero añade estas dos cosas muy importantes. Primero, que añade Números 15 a Levítico, que hay ofrendas que acompañan al sacrificio de animales, pero añade un elemento más. Números va a ser una distinción clara entre cuándo es pecado por yerro y cuándo es pecado por soberbia. No es lo mismo, muy claro está ahí en Números y nos va justamente a dar la claridad a nosotros para entender Dios en la Biblia, mejor dicho, cómo se entiende la palabra soberbia. Entonces, en Números 15:22 dice, si errareis, o sea, si cometieres un error, si ese es el yerro, si te equivocas y no cumples los mandamientos, vas a hacer tales y tales sacrificios. Pero en el 15:30 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, y ahí va a decir, esta es una afrenta directa contra Jehová. Entonces, esta distinción entre pecar por yerro y pecar por soberbia es lo que vamos a checar ahorita. ¿Qué es pecar por yerro? El texto está Números 15:27. Si alguien pecare por yerro, pecare por equivocación, el sentido del término significa un error, una falta involuntaria o quizás un descuido o quizás ignorancia pero no maliciosa, simplemente que no lo sabía. No implica inocencia absoluta, eso sí, no es inocente quien haya pecado por yerro, porque debería de saber cómo vivir. No es inocente, pero
sí revela que hay ausencia de rebeldía consciente. Es decir, el que peca por hierro es ese que fue por debilidad, por ignorancia, por descuido, por varias razones, pero no por rebeldía frontal contra Dios. ¿Cuáles son las características del pecado por hierro? No es premeditado, no busca desafiar a Dios, se reconoce el pecado cuando alguien nos los revela o nos los indica y produce inmediatamente en el corazón culpa y necesidad de expiación. Pero recordemos, no esta culpa psicológica, sino produce que la persona se siente culpable ante la ley de Dios. Es una culpa legal, no psicológica. El hombre reconoce que legalmente ya infringió la ley y merece sentencia. Entonces este pecado por hierro no es premeditado y la persona al ser confrontada reconoce y sabe que algo hizo mal delante de Dios. No, no eh, niega la ley de Dios, la reconoce y se reconoce él como infractor. ¿Cuál es la respuesta divina ante el pecado de hierro? Dice Dios, cuando alguno pecare por hierro en alguno de los mandamientos, ¿cuál es la respuesta divina? Hay un sacrificio para eso, hay expiación para eso y hay perdón para eso, y Dios va a revelar en este capítulo todo lo que se debe hacer y lo que el sacerdote va a hacer para que esa persona sea perdonado. Y de hecho, todo el sistema sacrificial de Levítico existe precisamente para este tipo de pecado, el pecado por hierro. Pero aquí es algo que hay que puntualizarlo. No existe en ninguna ley de Levítico nada referente al pecado por soberbia. Es decir, no hay sacrificio, no hay expiación, no hay perdón para el pecado de soberbia, solo para el pecado por hierro. Veamos cuáles son las características del pecado por soberbia. Dice el texto en números 15, 30 y 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, ¿cuál es el sentido de la palabra soberbia? Literalmente es con mano alzada, retando a Dios. Es la imagen de una persona con el puño levantado contra Dios. Es una rebelión consciente. Es un desprecio deliberado por Dios y por todo lo que Él diga y por todo lo que Él ha revelado. ¿Cuál es la característica del pecado de soberbia? Primero, es voluntario y consciente. Dos, desprecia todo lo que es la autoridad de Dios, ya sea lo que está revelado en su creación o lo que está revelado en su palabra. O sea, la revelación general, la creación, o la revelación especial, la palabra de Dios. Es un desprecio a toda la autoridad de Dios. Rechaza la corrección cuando él lee en la Biblia o alguien le dice con la Biblia que lo que está haciendo es infracción, él niega y rechaza esta corrección. Y obviamente, como saber que es soberbia, no busca expiación, él no se siente culpable, no siente que haya infringido nada y no desea ningún tipo de reconciliación con Dios. Por eso es mano alzada. Esa es la imagen de la palabra soberbia en la Biblia, la mano alzada. Entonces, la respuesta divina a esto está en el 15:31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, ¿cuál es la respuesta divina? No hay sacrificio, no hay expiación, hay ruptura total del pacto, esa persona ya no pertenece al pacto de Dios y al pacto que Dios hizo con su pueblo, esa persona debe ser cortada del pueblo. La frase cortada no siempre significa morir, aunque muchas veces pueda parecer que sí es esto, como el ejemplo que viene a continuación.
a veces significa que esa persona tenía que ser expulsada del pueblo, ya no puede pertenecer al pueblo del pacto, o que esa persona ya no debe considerarse parte del pacto, aunque muchas de las veces, dependiendo de cómo Dios lo indicara, esa persona también, el ser cortado significaba que fuera muerta, ya sea que Dios de una manera sobrenatural efectuaba una acción para que esa persona muriera, o Dios daba la instrucción para que el pueblo mismo ejecutara la acción a esta persona que está menospreciando la palabra de Jehová. Con esto podemos concluir qué cosa es una persona soberbia en la Biblia, definido por la Biblia misma en Números 15, 30 y 31. Aquí lo voy a leer. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esta palabra ultraja no es sentimental ni psicológica, otra vez vuelvo a lo mismo. No es que Dios es, ay, se sintió mal Dios por lo que hiciste, no. Se hace referir, es totalmente en contra del orden establecido por Dios. ¿Con qué creó Dios el mundo? Con su palabra. Entonces esa persona está rompiendo el orden de la creación. Dice, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Y aquí está la explicación. ¿Por qué se va a ejecutar esto para el soberbio? Porque por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Esa es la mejor definición de soberbia en la Biblia. Una persona que tiene en poco la palabra de Jehová y menosprecia su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. En Levítico, esa persona no tiene manera de ser expiada, no hay ningún sacrificio, no hay ningún animalito, no hay ningún sustituto, no hay nada que pueda limpiarla de ese pecado de soberbia. La soberbia viene a ser, digamos, uno, el pecado raíz del ser humano. Es la soberbia la que hace que Adán y Eva escojan otra palabra en vez de la palabra de Dios. Vean, nadie se imagina a Adán y a Eva soberbios, ¿no? Amables porque ella le convidó a su esposo Adán y la serpiente lo sedujo, pero ¿por qué es soberbia? Porque menospreciaron la palabra de Dios y tuvieron en poco su palabra y menospreciaron su mandamiento y prefirieron otra voz. Esa es a lo que se refiere la palabra soberbia. Entonces yo puedo ser una persona tranquila, pero soberbio. O puedo ser una persona fuerte de carácter, pero humilde. Ya vamos entendiendo un poquito más esta idea que es totalmente bíblica. Soberbia es levantarse contra Dios despreciando su palabra y su autoridad. Humildad entonces es someterse a Dios reconociendo la propia dependencia y necesidad de la gracia. ¿Por qué es tan importante para Dios su palabra y que nadie la menosprecie? Porque su palabra, que fue la palabra creadora, es su propio Hijo Jesucristo. Despreciar o menospreciar la palabra de Dios es menospreciar a su santísimo Hijo. Dios no va a dar por inocente a nadie que menosprecie a su Hijo. Entonces, es exactamente lo que el Nuevo Testamento va a decir repetidamente. Todo, pero cualquiera que menosprecie la sangre del pacto, cualquiera que menosprecie a su santísimo Hijo, no, no hay manera, no hay perdón, no hay expiación por él, porque está menospreciando precisamente a la palabra de Dios, que fue quien hizo la expiación perfecta, completa, total y eterna. O sea, esa persona al menospreciar a Cristo está menospreciando su propia expiación. Y entonces, ser humilde es aceptar que Dios mandó un remedio a mi condición humana y creer que ese remedio es total, pleno, eterno y suficiente y que solamente tomado de Cristo es que toda mi iniquidad es limpiada. No hay otra manera.
El Nuevo Testamento en repetidas ocasiones va a decir que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Creo que ya partiendo de números podemos entender a qué se refiere esta frase. Dios resiste a todo aquel que con mano alzada se opone a lo que Él ha revelado de forma consciente, de forma rebelde, y que no siente ningún tipo de temor ni culpa delante de Dios. En cambio, Dios da gracia a los humildes, a esta persona que aun cuando falla, él sabe que ha pecado contra Dios, pero que Dios ha dado un remedio para su pecado. Es esta persona que no se cree perfecta, sino que sabe que requiere de Cristo para poder ser libre y limpio de todo esto que lo aqueja. Entonces, el humilde es el que cree lo que Dios ha revelado acerca de su Hijo. Entonces, vuelvo a repetir, es tan grave para Dios menospreciar su palabra, porque su palabra es la misma palabra creadora que formó el universo y es la misma palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, la cual conocemos como nuestro Señor Jesucristo. No hay manera que Dios eh, conceda o ceda ante esto. Ahí Él define al soberbio del humilde. Es por esto que el relato a continuación parece muy duro y parece como que no tiene nada que ver con lo que está narrando, pero sí, se va a pedir a un hombre rebelde, soberbio, que sea lapidado, que sea apedreado y lo va a hacer toda la congregación. Esto es durísimo, es una prueba no solamente para quienes encontraron a este hombre infringiendo este mandamiento, sino también para la congregación, a ver si la congregación realmente cree lo que Dios está diciendo. ¿Qué sucedió con este hombre? Estaba infringiendo el mandamiento de el sábado. Deliberadamente estaba haciendo todo lo que Dios dijo que no se debía hacer. Lo fueron, lo presentaron y él no muestra ningún tipo de arrepentimiento y entonces lo llevan ante Moisés y Moisés dice, déjenme consulto a Dios qué vamos a hacer. Moisés no toma ninguna decisión por sí mismo ni hace juicio por sí mismo. Dios va a dar el dictamen. ¿Por qué? Porque al dar Dios el dictamen, Dios va a dar el dictamen justo de acuerdo al corazón del hombre. Este hombre en su corazón no hay ninguna muestra de arrepentimiento, ninguna muestra de rebeldía. Es del mismo tono que los espías, del mismo tono que Faraón. Es este tipo de corazón endurecido que el único que puede saberlo es Dios, Moisés no. Y es por esto que Dios da la sentencia y dice, apedréenlo toda la congregación. La congregación tiene que efectuar este acto si es que creen que la palabra de Dios es verdad o no. Es otra prueba de fuego. Es parecida a la que acaba de pasar con los 10 espías. ¿Van a hacer lo que Dios pide porque eso es lo que da vida o van a hacer lo contrario de lo que Dios pide que va a generar muerte? O sea, matar a un hombre o mejor dicho, apedrear a un hombre que es un corazón rebelde, ¿en qué sentido va a dar vida? Porque Dios es el que está dando esta sentencia, en que justamente lo que está pasando en el desierto es Dios está purificando al pueblo, quitando todo aquello que no es bueno para el cuerpo. Recuerden, lo voy a decir en términos, si quieren ustedes médico, aunque no sé mucho nada de medicina. ¿Qué se tiene que hacer con algo que ya está infectado, por ejemplo, de gangrena? Nadie en su sano juicio diría, pues déjalo ahí, con el tiempo lo sano va a ir quitando a lo enfermo. Es obvio que el primer diagnóstico del doctor es hay que amputar, porque si no, eso va a seguir penetrando y va a contaminar todo el cuerpo. Esa es la cirugía que Dios está haciendo con el pueblo en el desierto. Lo que no tiene, digamos,
ya llegó a este punto soberbio de rebeldía, de levantar la mano frente a Dios, esto tiene que ser extirpado, tiene que haber una cirugía. Y lo llevan a cabo, es muy duro este relato, a algunos les parece algo muy drástico, pero solo hay que verlo en perspectiva. La palabra de Dios es vida. Lo que Dios prohíbe y se hace es muerte. Ya está la prueba contundente en el Edén. Dios dijo, no coman del fruto, comieron, vino la muerte a la creación. La palabra de Dios había dicho, coman del árbol de la vida, pero eso no lo hicieron, prefirieron el otro árbol. Entonces, cada que Dios manda algo positivo es vida. Cada que Dios prohíbe algo que no debe hacerse, hacerlo es muerte. Entonces, siempre hay que ver el mandamiento de Dios en esta dimensión. Lo que Dios manda, hay que obedecerlo. Lo que Dios prohíbe, hay que evitarlo. Y luego le va a decir a todo el pueblo que deben de usar los flecos azules en los bordes de su vestido. ¿Qué está haciendo referencia o por qué está luego de la narración de este hombre? Porque el tema de aquí es cuál es la señal de santidad de este pueblo. ¿Cuál es la señal que va a anunciar a los pueblos de alrededor que este pueblo es santo y que este pueblo es del pacto? Son dos señales. Primero, una señal comunitaria, la señal del sábado. Esta señal Dios la puso desde la creación, no la puso en el Sinaí. Desde la creación Dios dijo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ese día es de Él y Él lo reclama para sí, así como reclama los primogénitos para sí, Él reclama un día para sí. No es mi día que yo se lo quiero dedicar a Jehová, es el día de Dios que Él me convoca para reunirme con Él. Entonces, Él también es dueño de los otros 6 días, pero Él en su palabra nos dice que esos 6 días podemos hacer la obra nuestra que querramos, no hay problema, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Entonces, esa es la señal externa que todo pueblo, nación, al observar a este pueblo, iban a ver a un pueblo que adoraba a Dios en un día específico sin fallarlo. Era una señal externa de santidad. Pero ahora viene la señal individual, también externa. La señal externa, comunitaria, es el sábado. La señal personal, pero también externa, van a ser estos mantos. ¿Por qué? Porque ya hay una señal interna, pero es invisible, la circuncisión. Esa, y es solo de los varones, pero no la podían ver. Y Dios le va a dar aquí una señal externa. Sus mantos tienen que llevar unos flecos en los bordes de cordón azul para que cuando ellos lo vean, era una señal externa para ellos mismos, se acordaran de qué? De los mandamientos de Jehová, de la palabra de Jehová, que se acordaran perfectamente de lo que significa obedecer o desobedecer, de que se acordaran con esas rayas azules, se acordaran, es como los mexicanos el hilito en el dedo que nos ponemos, para acordarte de que obedecer a Dios es vida, desobedecerlo es muerte. Y si fallas por yerro, busca inmediatamente a Cristo. Dice Juan, hijito, todo esto escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Si confesamos nuestros pecados, ahí está el remedio que Dios dio. Dios dio, hijito, si yerras, si pecas por yerro, ven y confiesa tu pecado porque Dios es amplio en perdonar y tirará tu pecado a lo profundo del mar. ¿Dónde entra el soberbio? El que nunca confiesa pecados, el que no cree que haya fallado en nada, el que ni siquiera cree que haya que venir delante de Dios a pedir perdón por lo que hizo. Ahí está la soberbia y entonces este fleco azul va a representar para el mismo pueblo el recordatorio continuo de lo que significa
la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. En el capítulo 16 viene ya un extremo grande de lo que es la rebelión. Vean que con todo esto que ha estado pasando, cualquiera diría el pueblo ya debió haber aprendido la lección, pero todo parece indicar que va escalando más la rebelión. Y ahora los que se van a rebelar son tres hombres, Coré, Datán y Abirán. Son eh, Coré, los coreitas son levitas. De los levitas hay tres grupos. Recordemos que están los meraritas, los coatitas y los gersonitas. Y de esos tres grupos, los que se dedicaban unos se dedicaban a las tablas, otros se dedicaban a las cortinas, y los que se dedicaban a las cosas más santas, cargarlas y transportarlas, eran los coatitas. Core es de esta línea de los coatitas, es decir, él es uno de los que tenía este privilegio de ser, junto con sus compañeros, junto con su familia, de ser los que cargaban el arca, la mesa, el candelero, claro, una vez ya tapados por los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes. Es decir, Coré es levita, pero no es sacerdote. ¿Qué hace Coré? Hay un momento en que él dice, bueno, ya sabemos que todo el pueblo es santo, que entonces, ¿por qué no podríamos nosotros también hacer lo que hacen los sacerdotes? Esta distinción que está haciendo Coré parece justa como cuando hoy decimos, bueno, todos somos real sacerdocio. Hay algo importante que tenemos que recordar, que todos somos reyes, sacerdotes y profetas delante de Dios. Así que cualquiera puede hacer lo que sea. No hay que confundir el estatus delante de Dios con los oficios que Dios estipula. Por supuesto que todo el pueblo era santo, pero el sacerdocio era un oficio diferente a todo lo demás y Dios había declarado quiénes tenían que ocupar ese lugar. En la actualidad es exactamente lo mismo. Toda la iglesia somos santos, pero hay oficios a los que Dios ha llamado y esas personas tienen actividades o funciones especiales que no son las mismas de todo el resto del pueblo. Entonces aquí es, Coré está queriendo usurpar una función que Dios no le ha encargado a él y se lleva junto con él a 250 príncipes, casi todos de la tribu de Rubén. ¿Por qué de Rubén? Porque era la tribu más cercana a los coatitas. En la distribución del tabernáculo eran los que acampaban cerca de los coatitas, los que estaban cerca de ellos. Ya la rebelión entró al núcleo más cercano, al círculo más cercano al tabernáculo. Un levita del lugar de los que tienen el privilegio más santo de cargar las cosas más santas, contagiando a toda una tribu y no pocos, 250 príncipes. Recordemos que la palabra príncipe no es hijos de reyes, sino principales, gente de renombre, varones de renombre, importantes en la tribu. Aquí ya vamos a ver por qué la tribu de Rubén salieron unos en el censo y llegaron al final menos, porque es una tribu que aquí eh, Dios los castigó. Y recordemos que el que puso a Aarón fue Dios. Cuando Coré expresa esta idea, Moisés se asusta. Obviamente, quizás Coré piensa que es un asunto de Moisés y su hermanito que lo puso ahí, pero Moisés se asusta porque Moisés sabe que quien hizo esto fue Dios quien designó a Aarón. Y entonces, cuando él va con Dios, Dios le dice que da su sentencia a Dios sobre Coré y le dicen a todo el pueblo que se alejen de las tiendas de Coré
y que se alejen de estar cerca de los seguidores de Coré, Datán y Abirán, que eran de la tribu de Rubén, porque los que iban a estar, los que no se alejaran, iban a sufrir las consecuencias. Y Moisés dice que Dios iba a ejecutar un juicio de una manera diferente que nunca se había visto. Y ya vimos en la lectura, se abre la tierra y se traga a este hombre y a sus 250 seguidores. Y es aquí donde el pueblo una vez más corrobora que quien está designando todo es Dios, no ellos. Es Dios de manera sobrenatural con su palabra quien está oficializando qué debe de hacer quién, cómo debe de hacerlo, cuándo debe de hacerlo y todo. Es decir, Dios mismo da la instrucción de cómo quiere Él ser adorado y cómo debe funcionar su pueblo. Entonces, se tragó sus casas, todo lo que poseían, y con fuego Dios consumió a estos 250 que estaban ofreciendo incienso. ¿Qué pasa en el capítulo 17? El pueblo se queja, los que no murieron se quejan porque resulta que acusan a Moisés y a Aarón de haber matado a sus hermanos. Todavía no están entendiendo ellos que el juicio viene de Jehová. No es un asunto personal de Aarón o Moisés, incluso Aarón y Moisés hasta interceden de repente por ellos, aunque hayan fallado. Aquí el punto es que es Dios el que está ejecutando el juicio. Otra vez recordamos, ¿qué es el libro de Números? Es este libro en donde en el desierto Dios va purificando a su pueblo, en el sentido positivo y en el sentido negativo. ¿Qué es purificando? Limpiando todo lo que es oro puro, pero quitando todo lo que es oropel, todo lo que es oro ficticio, oro que no está bien valuado o que no es verdaderamente oro. Esa es la purificación. Eso hace Dios con su pueblo desde que inició la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Eso hace Dios con cada iglesia en particular. Eso hace Dios con cada creyente desde que creemos en Cristo, que es nuestra salida de Egipto, hasta que muramos o hasta que Cristo venga. Ese es nuestro desierto. Estamos justamente en esa etapa en donde Dios nos está purificando. Y habrá cosas que Dios perfeccionará de nosotros, pero habrá cosas dolorosas que Dios quitará de nosotros porque Él quiere un pueblo santo, limpio. El pueblo se queja, acusan a Aarón y entonces Dios da otra instrucción y le pide a un representante de cada tribu que traiga una vara porque Dios mismo va a dar evidencia de quién es el que Dios ha llamado para la tarea del sacerdocio, que es la tarea más importante dentro del tabernáculo. Todos traen la vara y al día siguiente, y la indicación es la vara que al día siguiente reverdezca, ¿sí? Que le salgan hojas. Resulta que la vara de Aarón no solo floreció, no solo le salió hojas y flores, sino también le salió fruto en una sola noche, dando evidencia contundente de que Dios había llamado a Aarón. El mismo Dios que creó con una palabra sol, luna, estrellas, cielo, tierra, plantas, animales, en una noche con solo su palabra hizo brotar de una vara a hojas, flor y fruto, evidenciando que Él es el creador, pero también Él es el que va guiando a su pueblo durante este trayecto en el desierto. ¿Qué enseña Dios en todo este panorama de números? Dios enseña que la unidad de un pueblo, si no está en la verdad, eso no es santidad. Un pueblo puede estar unido para lo malo. Ya vimos los 10 en esta pseudodemocracia, ya vimos a esta mayoría del pueblo diciendo y reclamando y quejándose. Entonces, cuando un pueblo está muy unido, pero no está unido en la verdad, eso no es santo y
está destinado al juicio de Dios, a la muerte. Pero cuando un pueblo está unido en la verdad, ¿quién es la verdad? En Cristo. Cuando un pueblo está unido en Cristo, en su verdad, en sus mandamientos, eso es santidad y eso es lo que lleva a la vida y a la vida eterna. Al final está el capítulo 18 que solo lo digo así rápidamente, después lo tocaremos más. Los levitas no tienen heredad en la tierra. Aquí Dios va a estipular lo que es para los levitas. Jehová es su heredad, Jehová es su porción, Jehová es su parte. Ellos van a recibir el diezmo de todo el pueblo por el servicio que ellos están haciendo día y noche en bendición del pueblo. Los levitas no hacen lo que hacen para ellos mismos, lo hacen para proteger al pueblo y mantener la santidad y de esta manera la presencia de Dios continúe en medio de su pueblo. Y ellos al mismo tiempo que reciben los diezmos del pueblo, al mismo tiempo deben dar los diezmos a Aarón. Y el indicador que da aquí el capítulo 18 es que los diezmos deben de ser de lo mejor, no de lo que sobra, no de lo defectuoso. Los diezmos son en términos de animales o de plantas. Aquí ya estamos viendo un criterio que va a ser cuando sean agricultores, obviamente, y en este caso, mientras van en el desierto, pues los primogénitos de los animales, pero hay que tener cuidado, dice Dios, de entregar lo mejor, no lo peor. No es el 10%, pero agarro de lo más de las frutas más podridas o de los animales más defectuosos. Y lo mismo, los levitas tienen que, de ese 10% que recibieron, que era lo mejor del pueblo, ellos tienen que escoger el 10% para entregarlo a Aarón y a los sacerdotes. Y también tiene que ser lo mejor. Es decir, a Aarón y a los sacerdotes debe llegarle lo mejor de lo mejor. La confusión actual que hay hoy, y con esto termino, es pensar que los sacerdotes y los levitas son hoy los pastores o los ancianos o los diáconos. Esto está muy lejos de la verdad, no tiene nada que ver, eso lo veremos el próximo lunes, y lo digo porque hoy muchos grupos hay pastores que reclaman que quieren todo el diezmo de la iglesia o cosas así, o cosas un poco extrañas que he estado escuchando que después las tocaremos con más calma. Aquí lo importante es que estamos hablando de un pueblo en el desierto, en donde ellos tienen que expresar su gratitud a Dios y la mejor manera es porcentaje, porque no es una cuota, ya que están en situaciones diferentes cada uno. El porcentaje los pone en igualdad de condiciones, porque es por 10% de cómo Dios los haya bendecido durante ese tiempo. Y generalmente en este caso era un diezmo anual porque era cuando eran las cosechas y ya después iremos viendo en detalle todo esto, pero va a quedar pendiente, digamos, este tema. En conclusión, lo que podemos decir del capítulo de hoy es en qué sentido apunta Cristo. El Antiguo Testamento tenía solución para los pecados de hierro, pero no tenía solución para los pecados intencionales, para los pecados digamos, como decimos hoy, con alevosía y ventaja, con toda premeditación. Cristo viene a asumir tanto los pecados de hierro como los pecados premeditados que hayamos hecho antes de conocerlo. Cristo es el sacrificio perfecto, pleno y eterno, porque eh, a más de lo que Levítico anunciaba, pero Levítico se quedaba corto, Jesucristo viene a asumir y a llevar sobre él mismo el pecado de toda la humanidad, no solo los que hayan sido por hierro, por descuido, por debilidad, sino hasta los que hicimos con la mano levantada frontalmente en rebeldía contra Dios. En el momento que alguien en esa condición viene a Cristo, todo su pecado es perdonado y en Cristo tiene nueva vida. El sacrificio de Cristo es mejor, como va a explicar Hebreos,
que todos los sacrificios que solo apuntaban hacia Él, pero no lograban eliminar y quitar todo el pecado, como sí lo hace Cristo en la cruz. Hasta aquí la charla.